Buenas tardes. Entonces este sería un ejemplo de la forma en que cada quien debe desarrollar y presentar su ejercicio en la siguiente sesión de clase. Bueno, aquí tenemos el ejercicio, el cual ya nos es familiar, donde deseamos determinar la velocidad angular de rotación en RPM junto con su incertidumbre absoluta. Fíjese que aquí esto está en unidades del sistema internacional y por tanto la velocidad inicialmente la calcularíamos en radianes sobre segundo. Bueno, una de las formas como las que utilizamos en el ejercicio de esta mañana, pues lo que hacemos es proceder a partir de nuestra fórmula inicial, despejar la velocidad angular que nos quedaría de la forma raíz cuadrada de f sobre mr, que a su vez la podemos expresar de esa forma en potencias, f a la 1 medio, m a la menos 1 medio y r a la menos 1 medio. Eso es un primer paso. Seguidamente debemos proceder a expresar los valores de las magnitudes en unidades del sistema internacional. Recuerden que el radio estaba en milímetros y que la masa estaba en kilogramos, y fuera de eso, esa masa y esa fuerza estaba en, la incertidumbre estaba en porcentaje. Entonces aquí ya se presentan los valores en metros, en kilogramos y con su incertidumbre calculada, no en porcentaje. Procedemos a determinar el valor de la velocidad angular y fíjese el tratamiento de las unidades. Al hacer las operaciones nos da que esto es igual a 500 y las unidades serían newton sobre kilogramos metros raíz cuadrada. Pero que es en newton, newton son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado dividido entre kilogramos sobre metro. Entonces se eliminan los kilogramos, se eliminan los metros y queda 1 sobre segundo al cuadrado, pero como es a la 1 medio, pues saldría 1 sobre segundo, de tal forma que la velocidad angular sería igual a 500 radianes sobre segundo. Como nuestras cantidades, que según ustedes observan, tienen 3 y 2 cifras significativas, pues el valor de la velocidad angular la debemos expresar a 2 cifras significativas, de tal forma que el 500 deberíamos expresarlo como 50 por 10 a la 1 radianes sobre segundo. Eso en unidades del sistema internacional, pero el ejercicio nos pide que lo calculemos la velocidad angular en RPM, de tal forma que tendríamos que hacer la transformación de la siguiente forma. Bueno, aquí ya tenemos nuestra expresión que obtuvimos en la imagen anterior, y acordémonos que para convertir radianes sobre segundo a RPM lo que debemos hacer es multiplicar por 60 y dividir por 2 pi, de tal forma que eso nos da 4777 RPM. De igual forma tenemos que seguir conservando el número de cifras significativas, que era de 2. Por tanto, pues nos va a quedar que la velocidad angular es de 48 por 10 a la 2 RPM. Ahora bien, entonces retomamos nuestra expresión para la velocidad angular expresada en potencias, y para determinar la incertidumbre de la velocidad angular, recordemos entonces de la forma general, sería igual a la derivada de la velocidad angular con respecto a cada una de las variables, con respecto a f por la incertidumbre en la fuerza, la derivada parcial de la velocidad angular con respecto a la masa por la incertidumbre en la masa, más la derivada parcial de la velocidad angular con respecto al radio por la incertidumbre en el radio. Si realizamos cada una de esas derivadas parciales, obtenemos las relaciones aquí presentadas, que la derivada de la velocidad angular con respecto a la fuerza
es igual a 1 medio por F a la menos 1 medio por M a la menos 1 medio por R a la menos 1 medio. De igual forma, la derivada de la velocidad angular con respecto a la masa es igual a menos 1 medio por la masa a la menos 3 medios por la fuerza a la 1 medio por el radio a la menos 1 medio. Y la derivada de la velocidad angular con respecto al radio sería igual a menos 1 medio del radio a la menos 3 medios por la fuerza a la 1 medio por la masa a la menos 1 medio. Bueno, continuando, entonces aquí nuevamente reescribo la expresión obtenida anteriormente y denominamos cada uno de los términos. Reemplazamos por los valores con sus respectivas unidades. Fijémonos para el caso del primer término, que nos da 0,25 y las unidades son newton sobre newton kilogramos por metro a la 1 medio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues reemplazar el newton por kilogramos metro sobre segundo cuadrado, abajo pues raíz, y extrayendo esa la raíz saldría kilogramos por metro sobre segundo, y que se simplificaría con el kilogramo de numerador, el metro numerador, y quedaría nomás segundo en el denominador, de tal forma que las unidades de ese 0,25 pues son radianes sobre segundo. De igual forma, si recordamos el número de cifras significativas de nuestros valores involucrados, de nuestras magnitudes, vemos que para el caso del radio tiene dos cifras, por tanto el primer término lo debemos redondear a dos cifras significativas, y en este caso pues simplemente nos da con dos cifras. Realizamos un proceso similar para el segundo término, donde nos da un valor de 1,25, pero fijémonos en las unidades. Newton a la 1 medio por kilogramo sobre kilogramo al cubo por metro, y todo eso elevado a la 1 medio. Entonces lo que podemos hacer es que el kilogramo del numerador lo introducimos de la raíz, dentro de la raíz, y ese newton lo reemplazamos por su equivalente, kilogramos metro segundo cuadrado. Entonces al entrar el kilogramo pues entra como kilogramo cuadrado, y con el kilogramo de adentro pues da kilogramo cúbico. De esa forma pues los kilogramos se simplifica el metro, nos queda raíz de 1 sobre segundo cuadrado, que al sacarlo pues queda segundo. Nuestro valor obtenido de 1,25 en ese segundo término pues tiene tres cifras significativas, y nuevamente debemos redondearla a 2. Como el 2 es par, pues no se incrementa, sino queda 1,2 radianes sobre segundo. De forma similar, el tercer término obtenemos 0,25 newton a la 1 medio por metro sobre metro cúbico, kilogramo y todo a la 1 medio. Hacemos un proceso similar al anterior, donde el metro lo introducimos de la raíz y nos quedaría raíz de newton metro cuadrado sobre metro cúbico por kilogramo, y reemplazando el newton por kilogramos metro segundo cuadrado por el metro queda metro cúbico, simplificamos y nos queda simplemente 1 sobre segundo cuadrado, que al sacarlo de la raíz quedaría radianes sobre segundo, y el número 0,25 pues ya tiene las dos cifras significativas con las cuales estamos trabajando y no habría que hacer redondeo. Realizando el cálculo de la incertidumbre final, ya procederíamos a realizar la suma de los tres números obtenidos, lo cual nos da 1,7 radianes sobre segundo. Fíjese que este valor está en unidades del sistema internacional. Entonces, como la incertidumbre nos la pedían en RPM, pues nuevamente realizamos la conversión del resultado obtenido anteriormente, 1,7 radianes sobre segundo, debemos multiplicar por 60 y 10 sobre 2 pi, y eso nos da que la incertidumbre en la velocidad angular es 16,24 RPM. Necesitamos hacer
redondeo a dos cifras significativas, por tanto la incertidumbre de la velocidad angular nos quedaría 16 RPM. Y la velocidad angular expresada en RPM con su respectiva incertidumbre absoluta sería de 48 por 10 a la 2 RPM, más o menos 16 RPM. De esta forma pues obtendríamos lo que nos pide la situación planteada.